Propuesta crítica a través de Fe y Alegría. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de internet, en este momento por la página de Fe y Alegría. También van a ver estas entrevistas colocadas en el portal puntodecorte.com para horas de la tarde de hoy. Y horas de la tarde de hoy porque si queremos informar sobre lo que va a suceder mañana, pues hay que informarlo desde hoy en la tarde, no solamente a través de la radio, sino a través de las redes. ¿Y qué es lo que va a suceder mañana? Bueno, mañana va a generarse una movilización, una reactivación de las jornadas de protesta de calle, desde una perspectiva alternativa y no violenta. Y para que nos informe en detalle sobre esto tenemos a Cheo Carvajal con nosotros, que llegó corriendo. Muchísimas gracias por llegar, Cheo. Por nada, sabemos que tienes otros compromisos de inmediato acá, por lo que va a estar nada más con nosotros un segmento, pero importantísimo para nosotros. Primero que nos comentes un poco, Cheo, qué es el laboratorio de protestas, y segundo, bueno, que nos ilustres un poco cuáles son los objetivos y cómo está diseñada la protesta del día de mañana. ¿Va a haber marimba? No va a haber. El Laboratorio Ciudadano No Violencia Activa, así es como se llama ahora, es una experiencia que surge un poco a raíz justamente de poner en la calle otras formas de protesta que no atendieran a ese guión de la violencia, ¿no? que vimos durante varios meses y que de alguna manera llevaron a un callejón casi que sin salida, diría yo, pero bueno, obviamente no es sin salida porque aquí estamos y vamos a volver a salir. Claro. Pero sí que derivó en una situación en que mucha gente empezó a abandonar la calle, porque la violencia, lo principal es que la violencia desactiva la calle. A Sí, pesar de que parezca... ¿Diagnostican ustedes que sí hubo una merma en la movilización como consecuencia de la violencia que se estaba generando en las protestas? Bueno, pero de la violencia en general, de la represión, claro, por obviamente, supuesto. Y porque eso digamos, es un fenómeno que se ha estudiado mucho. O sea, la violencia desactiva a muchísimos ciudadanos de salir, más allá de que pueda estar o no de acuerdo con el tipo de protesta que está en la calle. El miedo de estar en la calle en una situación de violencia donde no todo el mundo tiene las mismas condiciones, hace que mucha gente se repliegue y que se guarde. ¿Cuál es el balance de la violencia que ustedes hacen? Porque tal como tú lo aclarabas en este momento, hubo una violencia de represión del Estado para disolver las protestas, pero también hubo otro tipo de violencia por parte de sectores más extremistas que estaban movilizados, pero que generaron un impacto que podríamos evaluar de negativo también para la movilización. Sí, bueno, obviamente. O sea, la violencia, las distintas responsabilidades que hay, entendiendo que la gran responsabilidad de la violencia proviene del Estado y de la represión y además de la violencia institucional, que desembocó también en que mucha gente desesperada empezó a buscar como fuese en la calle responderle a un poco las imposiciones del gobierno. Lo que hace es llevar a que vaya mermando, porque bueno, ese saldo que tenemos hoy de 139 víctimas fatales, ¿no? de la violencia, de alguna manera nos tiene que llamar la atención. Un saldo muy negativo, ¿no? Esos 139 personas, ciudadanos venezolanos, que murieron en las últimas jornadas de protesta del 2017, ¿ustedes están contabilizando a quiénes? A todos. ¿Quiénes son todos? Bueno, ahí están los guardias nacionales, ahí están las personas que lincharon, ahí está la persona que le cayó el botellazo en la cabeza, la señora, pero también están todos los que murieron por armas de fuego, por el impacto de las lacrimógenas, por las asfixias. Que son la mayoría. Claro, es la gran mayoría, obviamente. Pero esto es una convocatoria, de hecho, la de mañana, para rendir tributo a esas vidas que se perdieron allí, que muchos de ellos lo hicieron además con una conciencia extrema bueno, yo doy mi vida porque quiero un cambio para el país, más allá de que esa forma de protestar no conllevara finalmente a ese cambio, y más bien... Pero como tú lo describes ahorita, esa es la mayoría, pero no son todos. Hay otros que, por el contrario, estaban en una situación quizás accidental, como por ejemplo, y fueron quemados, por ejemplo, o los guardias nacionales. ¿Hubo guardias nacionales muertos? Sí, claro, hay. Esos guardias nacionales estaban ¿en qué? Estaban reprimiendo. ¿En qué circo? O sea, claro. Por eso te digo que el balance en general es a todas las vidas que sí. Bueno, de hecho, o sea, para mañana lo que se va a hacer es que cada uno de esos nombres
con su fecha de muerte, a qué pertenecía, si era un estudiante, si era un guardia nacional, si era una ama de casa, si era X, no importa quién fuese, y cuáles fueron las causas de su muerte, están señaladas cada una en un cartel que va a llevar un ciudadano, cada ciudadano va a llevar uno de sus carteles, reivindicando la vida de la gente. O sea, para nosotros no tiene sentido que se pierdan vidas, Claro. Porque lo que nosotros estamos buscando es justamente reivindicar la convivencia y la democracia. Entonces, bueno, es como absurdo que para llegar hasta allá tengamos que optar por la violencia. Además, está demostrado que la violencia históricamente no es el mejor camino, no es el camino del éxito, no es el más eficiente, no es el más eficiente para hacer un cambio de gobierno represivos, opresores o colonialistas o lo que sea. Bien, pero lo que están planteando ustedes es una cosa distinta, porque pareciera que para la polarización política hay muertos buenos y muertos malos. Bueno, así lo han jugado los extremistas, claro, y han instrumentalizado la muerte o el dolor de la gente en función de opciones, ¿no? Pero yo creo que eso no se puede generalizar en automático, que los de la oposición todos hacen ese uso instrumental. Claro, pero las cúpulas polarizadas se utilizan un poco. Yo creo que hay sectores particulares que ahorita ni siquiera los tengo precisados, pero en todo caso sí que es una minoría. Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que es una minoría que juega al extremo. Y esa violencia que se desarrolló, se desplegó en la calle, al final termina beneficiando al gobierno. O sea, porque además si hay dos grandes fortalezas que tiene el gobierno, una es su máquina, digamos, de policial, militar, claro, el poder, la fuerza del orden, el aparato represivo del orden, pero el otro es la gran máquina comunicacional. Y cada gesto, cada situación de violencia que había en la calle era explotado de manera, o sea, yo creo que todavía hoy se hizo un uso también muy instrumental de esa idea de que, bueno, hubo unas personas que lincharon y quemaron. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo lo utilizaban? Desde algunos altos jerarcas hasta gente como tú y yo, amigos de uno, que de repente decían que los de la oposición linchan y queman a la gente. Y bueno, obviamente es una generalización que no le hace justicia a la realidad. La gran mayoría de la gente lo que quiere es un cambio en democracia, pacíficamente, pero justamente los extremistas, los que llevan esto a la violencia, terminan perjudicando. Sí, es lo mismo que también en la otra generalización, ¿no? Los chavistas reprimen al pueblo. Claro. Obviamente que no, yo creo que más bien uno debe apostar a que a una buena parte, un sector del chavismo, le duele la represión, porque además la ha vivido en otros momentos de la historia. Y debe, claro, está un poco hecho, digamos, los tontos de que no hablan y no dicen, no las critican, pero saben que eso no está bien, y saben que eso están como utilizando los mismos mecanismos que ellos criticaban durante mucho tiempo. Uno apuesta más bien a que eso se quiebre y que la gente diga, oye, esta no puede ser la vía. La vía tiene que ser un espacio donde nos entendamos todos, donde en efecto quepa todo el país, y las diferencias ideológicas y las diferencias sociales, o sea, siempre determinando que la Constitución, digamos, la gran carta, el gran acuerdo nacional es el que nos debe igualar a todos, y eso por eso deberíamos pelear todos. Chevy, mañana, ¿qué se va a hacer? Bueno, mañana justamente, después de un mes, después de aquel 30 de julio famoso en que se decidió, de la manera como se decidió elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Disculpa, por cierto, Cheo, la Asamblea Nacional Constituyente cumplió con algo que ofreció, creo que es hasta ahora lo único que ha cumplido, que es que iba a desactivar la violencia en las calles. O sea, ¿lo logró? Bueno, no sé si lo logró eso. Bueno, el tipo de violencia en el marco de la protesta, porque la otra violencia, que es la de la delincuencia y la inseguridad, claro que nadie la ha superado. Yo creo que ellos no desactivaron eso con la Constituyente. Yo creo que se desactivó un poco con las expectativas que se generaron en relación con ese día, de que se iba a poder frenar la conducción política que se dio y las orientaciones que pretendieron darse para... Claro, y entonces mucha gente que creía que eso en efecto se iba a lograr parar, al día siguiente viviendo su duelo por la frustración al aire. Pero los que venimos trabajando, no para esa fecha, sino en general, para construir un proceso hacia la democracia nuevamente, no hemos parado de trabajar. Y de hecho entonces lo que dijimos es que nos parece oportuno que mañana 30, un mes, después de un mes de silencio en la calle, salgamos con un tributo a esas víctimas de la violencia, de la represión, y también llamando la atención, exigiendo justicia y libertad para los presos políticos, que son más de 600, que no es cualquier cosa.
Entonces, bueno, la idea es justamente desde la organización social, desde la organización ciudadana. ¿Está convocando la MUD mañana? No, no está convocando la MUD, pero ¿Y el PSUV? No, ninguno. Pero sería interesante que los factores progresistas de la sociedad, que la gente que cree, digamos, en un cambio desde el humanismo, se sumaran a esta convocatoria, porque lo que estamos diciendo es, ya basta de muertes, vamos a reivindicar a estas víctimas que todos son venezolanos y que todos fueron, digamos, producto de un gran conflicto, además por el poder, en el que unos que están instalados en el poder no quieren soltarlo y lo han dicho claramente, a toda costa, cueste lo que cueste, van a tratar de mantenerlo, y si es con las armas, es con las armas. Pero también, o sea, hay gente que quiere llegar y abordar el poder sin tener una base social o un gran acuerdo social, más allá del que no queremos a los opresores que están en este momento. Pero eso no garantiza para nada la coexistencia pacífica un día después que logren eso, ¿no? Claro. Porque si, dime tú, las fuerzas que hay, que tiene el chavismo, que son unas fuerzas importantes igual, más allá de que hayan disminuido su popularidad, es una fuerza importante. Imagínate al día siguiente en la calle. O sea, vamos a ver permanentemente instalados en el conflicto. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que empezar a convencernos de que tenemos que hacer una transición a un país realmente democrático. Ahora, tenemos claro que el gobierno es el que tenemos, es un gobierno opresivo, claro, que tiene una característica. Hoy el que atenta contra la Constitución, como ayer hubo otros que atentaron contra la Constitución, se convierten en enemigos de la democracia. En enemigos del pueblo, en realidad. Y del pueblo, así es. Sí, señor. Entonces, bueno, nosotros estamos convocando para rendir tributo, para llamar la atención que ese saldo, que es la parte como más negativa de esos meses de protesta, no lo olvidemos, que hagamos memoria sobre eso y emprendamos ahora una ruta distinta, que sí, que es en la calle, que es exigiendo, permitiéndole un poco más de organización popular y social. Y es la primera entonces. Es la primera, y la intención es que haya más, claro. De varias, pero con la misma temática, o se van a involucrar en tratar de tomar temas diversos en función de la protesta. Claro de la sí. protesta real, de la protesta a gritos que tiene el pueblo todos los días, porque ayer estábamos leyendo una denuncia de la diputada Malver Barrio, del sector de Katia, la pastora, de que anoche trancaron, por ejemplo, los vecinos del Junquito la entrada a La Yaguara por el asunto de transporte público. Claro. Entonces, quizás ustedes sienten que ha habido y van a activar después de un mes una serie de protestas con un contenido más político, pero la gente en la calle está protestando todos los días. Claro, ¿no? Y lo hemos hecho también anteriormente, hemos estado en otros espacios protestando con la gente, no sé, por el tema del gas, por el tema del hambre. Claro que sí, la intención es conectarse, estar conectados con esa protesta, porque además el saldo de estas muertes y de estos presos políticos es que estábamos luchando, en realidad, justamente por una situación insoportable en el país, que tiene todas esas características. Hay gente pasando hambre, nos hemos empobrecido, no hay medicina. La inseguridad es algo terrible, porque estamos mañana protestando por los 139 víctimas de la violencia política, digamos, pero y los 20 y tantos mil muertos que denunció o que anunció la fiscal en su informe, de los cuales más de 18.000 son por armas de fuego. ¿Y a quién le corresponde el control de las armas y las Hora, municiones? sitio, recorrido. ¿Cómo no? Mañana a las 4 nos vamos a congregar, nos vamos a concentrar en la Parque Cristal, frente a Parque Cristal. De allí vamos a hacer una breve caminata, luego de unas breves palabras, hasta la Plaza Bolívar de Chacao, donde va a haber un homenaje muy sencillo, con musical y con poesía a estas víctimas. Nos van a acompañar algunos de los familiares de las víctimas, y la idea es que se sumen todas las organizaciones sociales que apuesten a la vida y no a la violencia. Bueno, nosotros desde MDI vamos a estar un grupo de personas incorporados a la actividad que ustedes están convocando y bueno, y ser copartícipes de esa protesta no violenta. Aquellos que quieran seguir un poco, estar atentos a la convocatoria, recomiendo que sigan por Twitter @dale_letra. Okay, por allí van a ver toda la... Bueno, John, muchísimas gracias por la información. Gracias. Sabemos que tienes que retirarte, nos quedamos con Néstor Villamizar de MDI Amazonas y ya regresamos a Propuesta Crítica.